como siempre te digo, es una bendición saber que estamos hoy aquí en este salón de clases preparándonos, o donde quiera que tú estés viendo esta clase, preparándonos para poder servirle mejor al Señor. Estamos en el nivel de éxito y servicio, eh, en el nivel número 1, aprendiendo sobre los principios de éxito. Estamos dentro de los principios de éxito, estamos aprendiendo sobre cuáles son aquellos principios que, si los practicamos, nos van a dar éxito en nuestras vidas. ¿Cómo te ha ido hasta acá con estos principios? ¿Los has puesto en práctica? ¿Te has dado cuenta que sí funcionan para que tú tengas éxito donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu escuela, en el colegio, en la iglesia, en tu grupo? ¿Los has puesto en práctica? Si aún no, yo te invito a que lo hagas para que de esa manera tú puedas darte cuenta que Dios quiere hijos exitosos. Eh, pero no solo hijos exitosos en el trabajo, en el negocio, eh, sino también en su reino. Aunque también hay muy malas actitudes a veces en el área laboral, en el área de trabajo, pero es importante que como hijos de Dios aprendamos a tener éxito en todas las cosas que nosotros emprendamos. Eso es lo que Jesús quiere, que la prioridad sea Él, pero que de ahí en adelante lo que hagamos sea prioritario. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante y vamos a hablar de otro principio que, si de seguro lo practicas, te va a ayudar a tener éxito en tu vida. Así que vamos a comenzar. Sobre este principio que vamos a hablar hoy, eh, es un principio básico, es un principio fundamental. Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, eh, y que hay que recordar y que hay que aplicar y que hay que ponerlo en el lugar correcto para que entonces nos funcione. Y del tema que vamos a hablar hoy es sobre el sacrificio. Todos en algún momento hemos llegado hasta el sacrificio. Vamos a hablar un poquito sobre esto, pero lo que yo quiero decirte a ti es que nosotros no le tengamos miedo ni al esfuerzo ni al sacrificio en nuestra vida. Estamos dispuestos a sacrificarnos para poder tener éxito en este mundo, para generar dinero, para poder tener éxito en mi vida y así comprar las cosas, adquirir las cosas que me den un estatus, que me den una categoría, que me den una altura, que me den una posición social, y eso ya es éxito, ¿verdad? Entonces, para eso sí estamos dispuestos a sacrificarnos. Y por lo regular, el sacrificio en este mundo quiere decir que para lograr algo vas a tener que dejar algo. Y la mayoría lo que hacen es sacrificar sus relaciones con sus padres o con su esposa, con sus hijos, para tener éxito. Las películas de Hollywood están, todos los personajes principales son divorciados, tienen problemas con la esposa, porque no pueden tener éxito eso es el mensaje que ellos están dando. No se puede tener éxito en todo, ¿verdad? Aquí exitosos, pero aquí la verdad son malos padres, malos esposos, eh, malos trabajadores, etcétera. Pero sí salvan al mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a saber sobre qué cosas tenemos que sacrificarnos y cómo sacrificarnos para que entonces tenga éxito. La historia que vamos a leer hoy, o que te voy a contar hoy, está en Génesis 22:15 y habla acerca sobre el sacrificio que Abraham hizo. Entonces, mira, el asunto es este: no es lo mismo que yo haga un sacrificio a que Dios me pida un sacrificio. Esas son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer un sacrificio por obtener lo que yo quiero,
pero cuando Dios me pide a mí que haga un sacrificio, es que yo sacrifique algo que para mí lo considero importante, prioritario, fundamental, para agradarlo a Él y para reconocerlo a Él como que Él es lo más importante de mi vida. Te voy a leer el pasaje en Génesis 22, 15, para que lo podamos, lo podamos ver en el 22, 15 en adelante. Dice, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. ¿En qué? En el sacrificio que él le pidió. Mira, todo sacrificio tiene una recompensa, ¿verdad? Y como te dije, los sacrificios para obtener las cosas de este mundo implican que para yo obtener algo tengo que dejar algo. Pero lo malo es de que lo que se deja es la familia, lo que se deja son la salud, muchas veces se pierden. Pero lo que Dios nos pide a nosotros como sacrificio es totalmente distinto. Entonces, lo que tenemos que aprender aquí es que si nosotros estamos para servir a Dios, Él en algún momento va a pedirnos y nos va a solicitar que eh, pues hagamos un sacrificio. Y todo lo que perdamos, todo lo que sacrifiquemos para el Señor, Él sabrá recompensarlo en algún momento. Todo lo que hagamos en nuestras vidas, si ha habido un sacrificio de por medio, de seguro tendrás una recompensa y una bendición muy, muy, muy grande. Eh, por decirte algo, aquel joven que en lugar de irse a pasear, que irse a divertir con sus amigos, que irse de excursión el fin de semana o de irse a las reuniones, él se queda estudiando, él se queda planeando, él se queda trabajando. Ese es un sacrificio el cual va a tener recompensa. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Eh, Porque está sacrificando un tiempo libre para poder tener lo que él quiere. Y mientras sus amigos pues no vayan a obtener el trabajo o no ganen el examen, él se está preparando. Y esto es muy, muy importante que nosotros pues estemos dispuestos a aprenderlo. Eh, Volviendo a la historia de Abraham, cuando Dios vio la disposición de él para poder obedecerle en lo que él le estaba pidiendo, porque lo que Dios le pidió a Abraham fue su hijo, le dijo, entrégame a tu hijo, dame a tu hijo en sacrificio. Y él sabía que entregar a su hijo en sacrificio significaba, pues tenía que matarlo, ¿verdad? Porque la ovejita se sacrificaba, se mataba para ofrecerle al Señor la sangre de esa ovejita a él. Entonces Dios se lo pidió y él, aunque no entendió al principio, él solamente obedeció lo que él le pidió y entonces Dios le dijo, porque me has obedecido, entonces, ¿verdad? En esto te voy a bendecir. Entonces, él no rehusó en ningún momento, ¿verdad? No se enojó con Dios tampoco, no le reclamó y no le dijo, bueno, ¿por qué me estás pidiendo esto? De ninguna manera. Así que eh, eso fue lo que Dios le dijo. Pero hay una palabra que está escrita aquí, que Dios utilizó y dice, porque no me rehusaste tu hijo. Esta palabra es muy clave y es muy importante porque mira lo que significa.
significa restringir, o sea que Abraham no restringió nada, no se abstuvo, ¿m? No preservó, él no se ahorró esa situación, porque a veces por ahorrarse algo sale caro, ¿no? Tampoco castigó, estorbó, guardó, retuvo. Abraham no hizo nada de esto. Y entonces Dios le dice, ¿por qué hiciste esto? Porque no hiciste nada de esto, entonces te voy a bendecir y te voy a multiplicar y voy a hacer, tu descendencia va a ser grande. Entonces, muchas veces Dios nos pide algo que hagamos y lo rehusamos y lo retenemos y no lo damos, no lo entregamos, porque nosotros queremos hacer lo que queremos alcanzar nuestros propios sueños y no los de Dios. Y si supiéramos que si alcanzamos los sueños de Dios, en eso de alcanzar los sueños de Dios, están los nuestros también. Entonces, ese es el sacrificio también, ¿verdad? Poder sacrificar mis sueños por los del Señor, ¿verdad? Entonces, Dios espera bendecir a las generaciones. Por eso le dijo a Abraham, porque hiciste eso, te bendigo a ti y a tus generaciones. Dios quiere ver muchas personas bendecidas por la obediencia de una persona. Imagínate que tú por obedecer, tú por honrar a Dios, Él bendiga a tus hijos y a tus nietos y a todos, toda tu descendencia. Por eso es que Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a todas las personas que iban a ser descendientes de él. Y en el verso 18 dice que su disposición a sacrificarse por su obediencia es que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Después de eso, en los versos 20 al 24, menciona de que sí sucedió eso. Dios vino y lo bendijo. Él se dio cuenta de que Dios sí cumplía, porque recordemos, Abraham era un hombre viejo de 90 y tantos años, su esposa igual, eran estériles, no tenían hijos, y después de que esto sucedió, las cosas empezaron a cambiar. Bueno, aunque ya tenían a su propio hijo, al hijo de la promesa, pero Dios lo menciona de esta manera. ¿Qué te parece si leemos el verso 20 y de 20 al 24 en Génesis 22:20? Dice, pero poco después Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz y ahí se mencionan, ¿verdad? Y Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gaán, Tahaz y Maaca. Entonces empezaron a venir los patojos, ¿no? Se empezó a cumplir la promesa que Dios le había dado. Entonces nos damos cuenta que aquí de 2 cosas muy importantes que ya mencionamos. Dios y yo somos equipo, hacemos equipo, estamos en el mismo equipo, ¿verdad? Mi vida no solo depende de mí, yo no dependo solo de mí, no, yo tengo que hacer algo solo por mí, no, sino que depende de Dios. Dios está conmigo y Dios quiere que lo tome en cuenta y Dios quiere también hacer algo en mi vida, tiene planes también para mi vida. Y si yo hago lo que tengo que hacer y dejo que Dios haga en mi vida lo que Él tiene que hacer, yo creo que las cosas van a ser grandes. Ese tipo de sacrificios son los que tenemos que estar dispuestos a hacer. Entonces, yo no puedo hacer lo que Dios sí puede hacer, pero a mí sí me toca hacer lo que a mí me corresponde y no esperar que Dios lo haga. Así que tenemos que aprender este principio. Y este principio está en las Escrituras. Mira lo que dice Proverbios 10:22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. No dice el hacer dinero, no dice el trabajar duro, no dice el que estudia esta carrera, no, dice que la bendición de Jehová, ya seas médico, ya seas abogado, ya seas negociante, ya seas empresario, lo que tú hagas, carpintero, albañil, lo que tú hagas, la bendición de Dios sobre lo que tú hagas es lo que te va a enriquecer y no te va a añadir tristeza
alguna. Así que es muy importante que busquemos la bendición de Dios y no tengamos que sacrificar la bendición de Dios por hacer las riquezas, ¿verdad? Primera de Timoteo 6, 9 y 10 dice de la siguiente manera: porque los que quieren enriquecerse, mira, ¿verdad? Los que sacrifican a Dios por enriquecerse caen en el lazo y caen en tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero, y aquí hago una pausa, no dice el dinero, dice el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron en muchos dolores. Por eso dice aquí que la riqueza es producto de la bendición de Dios y eso no atrae tristeza. En cambio, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces ya vimos que la bendición de Dios resulta de un sacrificio. Cuando Dios conoce y sabe nuestra disposición a sacrificarnos, entonces es donde Dios nos bendice. Cuando somos obedientes, cuando somos sujetos a su voluntad, es ahí donde Dios está dispuesto a bendecirnos. Entonces, para poder obedecer y sujetarme a la voluntad de Dios y para cumplir con sus estatutos, tiene que haber un sacrificio de mi parte. Tiene que haber un deseo de hacerlo. Tengo que rendirme. Yo tengo que negarme a mí mismo, como dijo Jesús. Tengo que tomar su cruz y tengo que seguirle. Entonces, mi sacrificio le muestra a Dios, ¿verdad? Que lo que entrego, se lo entrego a Él, que no lo rehúso, no lo retengo, sino que yo se lo doy. Por eso es que es necesario saber cómo voy a sacrificarme y de qué voy a sacrificarme. Hay cosas que Dios no espera que nos sacrifiquemos, como por ejemplo, como la familia, que dejemos la familia por otra cosa. No, tenemos que cumplir con las dos, pero hay cosas que Dios nos va a pedir de nosotros mismos que sí tenemos que entregar. Y a eso, ¿verdad? La Biblia le llama diligencia. Hay unos pasajes aquí que quiero leerte. Dice Romanos 12:11 que seamos diligentes, no perezosos, ¿verdad? Entonces, tengo que mostrar de manera correcta mi sacrificio. Fervientes en el espíritu, dice, sirviéndole al Señor. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente hace al pobre, más la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas los del presuroso lo llevan a la pobreza. La palabra diligente o hacer las cosas con diligencia quiere decir que seamos incisivos. Y todos tenemos incisivos, ¿verdad? Son los colmillos, esos son los incisivos. O sea que lo que quiere decir es que aquel que clava el colmillo, ¿no? Aquel que no deja ir la oportunidad, aquel que se aferra a las cosas buenas, aquel que se aferra a las cosas que valen la pena, es aquel que va a lograr las cosas que valen la pena. Aquel que está determinado, ¿verdad?, a cumplir. También significa que hagamos las cosas con prontitud, que las hagamos con rapidez y que lo hagamos con anhelo y con pasión. Así que el sacrificio es la clave para nuestras vidas. Tú y yo sabemos que nosotros somos salvos por un sacrificio. Alguien se sacrificó, alguien tuvo que dejar algo para salvarnos a nosotros. Entonces, sabemos qué es lo que significa sacrificio. En alguna ocasión lo hemos hecho, ¿verdad? Pero yo veo un problema, que no aplicamos el mismo principio del sacrificio para las cosas de Dios. Que sí lo aplicamos para las cosas que nos gustan, las que nos causan placer, las que nos atraen, pero no lo hacemos para poder servirle al Señor. Es muy difícil ver a un cristiano que sea esforzado y valiente en el reino de Dios, pero sí vemos cristianos que son esforzados y valientes para sus negocios, para hacer dinero, para realizar sus propios sueños y sus propias vidas. Nos cuesta asistir a la iglesia, no hacemos sacrificios para eso, no deseamos
eh, estudiar y prepararnos para servirle mejor al Señor. No queremos ofrendar, no queremos hacer un sacrificio económico para honrar a Dios, ¿verdad? Entonces, sí estamos dispuestos, como lo dije, sí estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros sueños, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás. Entonces alguien dice, ¿para qué voy a yo a invertir tiempo en aquella persona que no conozco en cuanto puedo mejor aprovechar ese tiempo pues para mí, ¿verdad? Entonces ahí, ese es el problema, ¿verdad? Somos sacrificados para algunas cosas, pero no somos sacrificados para ganar a alguien para Cristo, ¿verdad? Si nosotros nos sacrificáramos económicamente, ¿verdad? O mejor dicho, si nos sacrificamos económicamente y lo hacemos de una manera bien, ¿verdad? Pidiendo préstamos, ¿verdad? Para poder obtener lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero cuando se trata de sembrar en el reino, ¿verdad? Nadie lo hace. Así que Dios le pidió a Abraham un sacrificio y Abraham no lo negó, no lo rehusó, no lo retuvo, no se lo quedó. Abraham aparentemente no iba a ganar nada, iba a perder todo porque no solo no podía tener hijos, Dios le dio su único hijo porque no pudo tener más. Y todavía Dios quiere que lo sacrifique, ¿verdad? Pero Dios lo iba a hacer. Dijo, yo voy a perder todo, pero no importa, Señor. Pero lo que iba a ganar Abraham era que Dios se agradaría de eso. Dios no dejó que lo sacrificara porque Dios no acepta sacrificios humanos, ¿verdad? Dios no dejó que lo hiciera, eh, pero sí pudo reconocer, ¿verdad? Que Dios se había agradado de la disposición de Abraham. Ahora, yo no sé si para usted es suficiente hacer un sacrificio solo para que Dios se sienta agradado. ¿Te gustaría a ti hacer un sacrificio solamente para decir, Señor, esto te lo hice para ti, ¿verdad? Hago ese sacrificio para ti. ¿Usted qué dice? ¿Sacrificaría algo, su tiempo, algo que usted tiene, lo haría solamente para sacarle una sonrisa a Dios y decirle, Señor, esto te lo traje a ti, esto te lo hice a ti, ¿verdad? ¿Le daría a usted, qué le daría a usted y se lo daría a usted a Dios? Eso es algo que le naciera, pero ahora si Dios viene y le habla y dice, ofréceme esto, ofréceme aquello, pues Abraham sí lo hizo. El sacrificio, cuando Dios se lo pidió, él dijo, sí, Señor, lo hago porque te amo, lo hago porque quiero agradarte. Y a cambio, bueno, ya no fue necesario ofrecerlo, eh, pero sí, al ver la disposición, el corazón de Abraham, Dios abrió su corazón y lo bendijo a él, a sus generaciones, a sus propiedades, lo bendijo económicamente, le proporcionó su protección, Dios siempre estuvo con él y hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha, el pueblo de Israel son descendientes de Abraham. Dios dijo que los iba a guardar y multiplicar y Dios está cumpliendo esa, esa promesa. El apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos de Abraham porque creímos, porque Abraham sin conocer y sin ver a Dios le obedeció. Entonces dice, espiritualmente nosotros también somos hijos de Abraham porque nosotros sin ver creímos, porque somos hijos de fe y Abraham se le considera el padre de la fe. Entonces, tenemos que aprender algo de esto. Quiero invitarte a que de la misma manera tú también sepas que el sacrificio es un principio muy importante en nuestra vida, donde quiera que tú estés, en el área material, económica, si estudias, si trabajas, y también en tu ministerio, en la iglesia, en tu vida espiritual. El sacrificio es un área muy importante para que lo tomes en cuenta, lo vivas y lo practiques. Esto que estamos aprendiendo hoy es para que lo lleves a la práctica, para que de esa manera tú empieces a ver los resultados de una buena práctica y de una buena actitud y también de una actitud de sacrificio. Así que
aprendamos en este momento. Yo espero que hayas tomado nota, que hayas hecho tus dudas, tus preguntas sobre si salió alguna en el transcurso de este tema, que respondas tu cuestionario para que entonces puedas aprender mejor. Y, ¿por qué no? Que haya un buen ambiente para platicar, para sacar preguntas, para hacer comentarios sobre este asunto del sacrificio. Nos vemos más adelante en otro tema para que podamos seguir aprendiendo sobre cuáles son los principios para poder tener éxito en lo que yo puedo emprender. Que Dios te bendiga.